Bueno, pues bienvenidos a esta nueva charla del canal de charlas ferroviarias. Hoy tenemos un ponente con mucha experiencia en el tema que se va a tratar, el modelismo digital aplicado a trenes. Paco Cañada, que yo creo que todos lo conocemos. Su historia con respecto al tren, bien, Paco es ingeniero industrial, se especializó en electrónica, aunque trabaja desde hace muchos años orientado hacia la parte mecánica. Cuando era pequeñito sus padres lo llevaban a la estación de Reus a ver trenes pasar y él le pedía a los reyes el Ibertren. Lo que pasa es que los primeros años no llegó y cuando ya llegó pues quizás era un poquito mayor. ¿Vale? Entonces, hacia el año 2000 su esposa le regaló una caja de iniciación Minitrix y retomó la afición. Igual se ha arrepentido a fecha de hoy, pero bueno, ahí lo tenemos. Mi mujer igual. En aquel tiempo ya había digital, ya había internet, entonces encontró circuitos y se preparó una central digital, dado sus conocimientos de electrónica, y bueno, hizo adaptaciones que la adapté de la mini DCC que corre por internet. En 2004 empezó con su página de Post para compartir su experiencia y ha ido creciendo poco a poco con muchos circuitos usando PIC al principio y últimamente con Arduino y ESP8266. Esta página web, como curiosidad, está toda hecha con el bloc de notas de Windows. No está hecha con una página que genere, con un programa que genere páginas HTML. Está rascada letra a letra. Luego construyó módulos de la normativa Plataforma M para acudir a esos encuentros y se unió al grupo CTMS, al que más tarde adaptó sus módulos para el control digital por ordenador con la aplicación Train Controller. Su escala es la N, no tiene maqueta, solo tiene módulos, que actualmente están parados desde la dichosa pandemia. ¿Vale? Hacia el año 2007 diseñó los decodificadores de accesorios y módulos de retroseñalización de PPP y desde el 2012 ha hecho diferentes charlas de difusión en Firatren, en la Federación Catalana y en diferentes asociaciones. Actualmente es socio de la Asociación de Reus. Yo quisiera añadir algo más de mi cosecha. Además, yo creo que lo conozco a Paco desde hace muchos años. Lo tengo como una persona generosa. Si habéis visto lo que hay en su web, ahí hay miles de horas y están puestas ahí, a disposición de cualquiera. Bien. Paco, si te parece, vamos a hacer el juramento, para cumplir con los protocolos de la protección de datos, ¿vale? Te voy a leer un texto y luego al final espero que te agrade y digas que sí, ¿vale? A través de la presente autorización, don Francisco Cañada autoriza la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de estas charlas telemáticas y, asimismo, a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total o parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y reacciones ante la imagen, para su divulgación y o publicación en páginas web, redes sociales y demás canales online de la comunicación de charlas ferroviarias. ¿Te parece bien, Paco? Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, adelante con ello. Bueno, pues hoy vamos a hablar, la idea era profundizar un poco en el digital, no solo ser una iniciación como todo lo que tengo ahí en la web, que es bastante sencillito para dar a conocer el digital, sino pues ir un poquito más adelante, ¿no? Para toda esta gente pues que tiene su central digital o empieza en digital, que maneja sus locomotoras y demás, y que bueno, dice, ¿y ahora qué puedo hacer más? ¿Cómo lo puedo yo ir mejorando? Pues entonces vamos a ir viendo pues una serie de cosas.
para los que no tengan digital todavía, pues sí, también les irá bien, porque pueden ir viendo cosas que a lo mejor no se habían planteado. Solamente van a encuentros, tienen amigos y demás, ven que el digital pues funciona y no se atreven a dar el paso. Pues a lo mejor así, poco a poco, y luego si hacemos preguntas y compartimos un poco experiencias, pues a lo mejor también se decide, ¿no? Pues vamos a ello y espero que os guste. Podéis hacer preguntas. Bueno, he ido más o menos distribuyendo la presentación para que podamos hacer preguntas en unos puntos. Ya os indico si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo. Y nada, adelante, espero que disfrutéis. Bueno, esto del tren digital. ¿Qué es esto del tren digital comparado con el analógico? La primera diferencia, evidentemente, es que en la vía hay una señal digital. En lugar de una tensión, que hacemos que el tren corra hacia adelante o hacia atrás, aquí lo que tenemos es una señal digital que lo que hace es darle órdenes a unos decodificadores que se instalan en la locomotora. Los que empiezan es el primer paso que ven, ¿no? Pues es cambiar, digamos, nuestro regulador por una central digital, ponemos el decoder a la máquina y ya podemos manejar esa máquina u otras, porque permite manejar diferentes tipos de máquinas, cada una identificadas por su número y totalmente independientes. Podemos controlar tanto su velocidad como su sentido, incluso algunas. La más básica es la función de luz, ¿no? De encender o apagar la luz, pero también puede ser que tengamos instalado un decoder de sonido, entonces podamos ir dando diferentes sonidos. ¿Hay alguien que le llaman? Perdón. Ahora mismo lo silencio, lo siento. También otras cosas de las que se da cuenta cuando uno empieza en digital es que antes en analógico, pues igual si quería manejar dos trenes, tenía que hacer unos cortes en las vías o hacer dos circuitos separados. Y aquí vemos que no hace falta. Aquí la misma vía, sin hacer cortes, se pueden controlar pues 2, 3, 4, 10 máquinas diferentes. Y todo esto solamente con 2 cables de la central a la maqueta. Eso ya es maravilloso. Aunque esto de los 2 cables ya hablaremos luego, que es uno de los mitos del digital. ¿En qué centrales tenemos? ¿Qué centrales podemos encontrar en el mercado actualmente? Casi todos los que hemos empezado hace tiempo, seguro que tenemos un multimouse, que es este rojo con la caja negra, que es el Boster. Tiene sus peculiaridades, pero es el más sencillo que hay. Pero bueno, hoy en día lo más habitual es que, para empezar, pilles algún modelo de la Z21 o de la DigiCase, sin olvidar pues otras, las tradicionales como la Lens, la IntelliBox, alguna Trix. La cuestión es que todas estas más o menos nos introducen en el mundo digital de manera sencilla, bueno, o de una manera económica, o si ya tenemos un pelín más de presupuesto y queremos algo ya con empaque, pues tenemos estas centrales que ya te lo hacen todo con muchos dibujitos y demás, como la ECOS o la CS3 o la nueva IntelliBox 2. Luego ya veremos si realmente nos hace falta tanto, porque también podemos empezar con una central que la hagamos nosotros mismos. Por ejemplo, la que está en mi página, que hace muchos años, la Nano, que está hecha con un PIC. Si tú tienes posibilidad y quieres programar un PIC, el siguiente paso es hacerte la central, ¿no? Hoy en día lo tienes mucho más fácil, porque con las placas Arduino te puedes hacer una mini central. Sé que el aspecto no es tan chulo como las comerciales, pero realmente funcionan. Entonces, todas estas centrales, desde la más sencillita a la más complicada, a la que tiene la pantalla con más colores y demás, realmente en las vías, ¿qué ponen? Pues en las vías están poniendo una señal digital. Esa señal digital, que ahora veo que no se pasa a la pantalla, no sé por qué. No, la estamos viendo, Paco. Señal digital protocolos. No la veo aquí en la chuleta que tengo.
Vale, bien, esa señal digital, en un principio el primer protocolo que hubo, que era el Marklin Motorola, ¿no? Pues para los chips de la época, pues bueno, tenía una forma así, pues muy digital, ¿no? Unos picos cortitos o unos picos largos. Y para el sistema de 3 carriles de Marklin, pues iba muy bien, porque los decodificadores podían decodificarla bastante bien. Pero ¿qué pasó cuando se aplicó el sistema en lugar de 3 carriles a uno de 2 carriles? Pues que los chips no reconocían la señal. No la reconocían porque el Marklin Motorola, en los 3 carriles, un polo de la señal siempre va por los carriles y otro polo siempre va por los pucos. Aunque hagas un bucle de retorno, siempre tienes en los raíles un polo y en el puco tienes otros. Pero en 2 carriles, cuando hay un bucle de retorno, se te invierten. Entonces no lo reconocían. Entonces Lenz, hace ya muchos años, pues ya también para Marklin y para Arnold, inventó el protocolo DCC. En esta la señal es simétrica, es cuadrada, simétrica, y como el decodificador en lugar de un chip era un microprocesador, pues no había problema en decodificarlo. El sistema Selectrix pues también tiene una señal digital puesta en la vía, pero con otro formato. Es un sistema bifase, o sea, si hay variación, pues cambia de polaridad y si no, no. Y el MFX, que vino mucho después, es bastante parecida a la señal, a lo que es el DCC, pero con otras temporizaciones y otras formas. ¿Esto qué quiere decir? Que si vosotros cogéis un tester normal y corriente y lo ponéis en la vía para medir la tensión, pues tenéis el problema de que no os va a dar la tensión, porque el tester no mide la tensión alterna de estas características. Es alterna, sí, pero veis que la señal no tiene nada que ver con una señal senoidal típica de la que tenemos en un enchufe. Entonces siempre va a tener un error. Nos puede servir para saber si hay tensión en la vía, pero no hagáis mucho caso del valor. Puede ser que haya testers que te den un valor bastante aproximado, pero hay otros que simplemente te dan un valor. Igual cambias de tramo de vía y te dan otro valor diferente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues hay unos aparatos especializados, por ejemplo, este de Tony Strain, que te da exactamente la tensión y la intensidad, si lo pones en serie con la salida, que va a la vía, es de la señal digital. También podéis rectificar la señal de la vía y medirlo con el tester, que os da un valor más aproximado. Pero realmente nos hace falta saber la tensión en la vía, hasta cierto punto. ¿Alguna preguntita sobre esto de los testers de la señal? ¿Lo veis claro? Vale. Continúo. Bien. ¿Qué nos pasa con la tensión? Sabemos que por la ley de Ohm el voltaje depende de la intensidad y la resistencia. Y nos ocurre, y es una de las cosas que podemos observar cuando tenemos una maqueta un tanto larga y grande, que en una punta pues van muy bien los trenes, aunque sean digitales, aunque sean analógicos, pero en otra punta ya no van tan bien, van lentos. Y es por las caídas de tensión. Esas caídas de tensión, como digo, por la ley de Ohm, está claro que dependen tanto de la intensidad como la de la resistencia. La intensidad, ¿de dónde sale la intensidad? Pues es el consumo del material rodante. En este caso, pues el consumo del motor, de la locomotora, por ejemplo, o de los vagones, la luz, o si tenemos sonido activado, pues claro, más sonido, más volumen, más consumo de corriente. Todo ese consumo de corriente al final nos va a ir haciendo unas pequeñas caídas de tensión. Y por el lado de la resistencia, pues tenemos un conductor, que es la vía, que tiene una resistencia. No es como los cables de cobre que tenemos en casa y tiene más resistencia. También, cuantas más uniones en la vía, cuanto más esclisas, más uniones, más pequeñas caídas de tensión. Son importantes
Pues probablemente en una maqueta pequeña ni lo notemos. Pero cuando ya tenemos una maqueta grande o ya tenemos mucho material en la vía, ya empezamos a notar que nos falta chicha. Entonces, ponemos un búster. Espera, igual no hace falta. Podemos probar, y va muy bien, el tener un bus de potencia. O sea, tener a lo largo de toda la maqueta un bus con la señal digital, con un cable bien grande que nos proporcione corriente y ir alimentando la vía cada método más o menos desde ese bus de potencia. Ya veremos que nos mejorará el funcionamiento de la maqueta sin necesidad de añadir un búster. Pero, ¿y si aún así vemos que realmente tenemos mucho material y demás, y mucho consumo, y nos falta chicha? Pues entonces está la opción de poner un búster. ¿Qué es un búster? Es un aparatito que se conecta a la central. Suelen tener una potencia entre 3 y 5 amperios. Y lo que hay que hacer es dividir nuestra maqueta en sectores. Aislamos los 2 carriles de cada sector y ponemos un búster con su transformador. Lo que hay que tener en cuenta es que no cambie la polaridad entre sectores. Que el cable en nomenclatura de lens J vaya con la J del búster y la K vaya con la K del búster. Lo importante es no variar la polaridad, porque aunque sea alterna, sí que si ponemos dos sectores con polaridades diferentes, al pasar el tren entre las dos, va a haber un cortocircuito, que depende de cómo pase, puede hacer que nos pare la maqueta por la protección de cortocircuito. Entonces, esta unión tiene que ser en los 2 carriles y la unión entre lo que es el búster y la central, pues puede ser pues uno de los buses que tengamos disponibles tanto en nuestro búster como en nuestra central. Puede ser el CDE, el Loconet, el Marklin, el B-Bus de Rocco, el CAN o simplemente la señal DCC de la salida de la central a la entrada del búster. Lo importante es no alimentar un aparato desde 2 bústers distintos. O sea, si tenemos un módulo de retroseñalización que toma corriente de una parte de la maqueta alimentada por un búster, no pongamos otra entrada de esa retroseñalización enganchada a otro búster, porque puede haber circulaciones de corriente que al final nos hagan un cortocircuito. En cualquier caso, hay que seguir las instrucciones de los bústers, porque si queremos usar un común, como es habitual en el mundo Marklin, pues se tiene que conectar de una manera precisa. Entonces, esto de los bústers, ¿cómo iba? ¿Cómo andaba? ¿Cómo va? Pues, en principio, los primeros eran de masa común. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la alimentación del búster tenía un cable común con los raíles. Entonces, la señal digital le entraba al búster y sacaba en la vía, pues, la señal amplificada, que por eso se llama búster, ¿no? Amplificador en inglés. Entonces, si tomamos como referencia el cable negro, veríamos que la señal digital pasaba de más 18 a menos 18 en función del formato de entrada de la señal digital. Actualmente, casi todos los bústers son de los que llamamos puente en H-bridge. En este no hay la conexión esta común entre las vías y la alimentación. ¿Aquí cómo se hace? Aquí se hace, pues, la señal digital entra por una parte de un amplificador y entra por otra parte, pero invertida, y tenemos un rail que da la señal tal cual la entrada y otro rail que da la señal tal cual invertida, pero claro, con más potencia y con más tensión. Si os fijáis, si cogemos como referencia el carril negro, cuando está a 0 la señal, en el carril J tenemos más 18 voltios. Hay una diferencia positiva de 18. Mientras que
cuando hay 18 voltios en el carril negro, en el carril rojo tenemos 0 voltios, o sea, hay menos 18 voltios de diferencia. Que eso, visto desde el que se alimenta, en este caso el decoder, es como si tuvieras la misma señal que la de arriba. Unas veces está más 18 voltios respecto a un carril y otra vez está a menos 18 voltios desde el carril. Las nomenclaturas de los carriles, claro, como son alternas, pues da lo mismo como lo pongas, pero en el mundo Marklin la que es común es la O y la que va variando es la D. En el mundo LEDs, etcétera, que es CCC, pues a uno le llamamos J y otro le llamamos K o simplemente no tenemos nombre. Y la tensión de alimentación, que pues decía que igual no es tan importante el medirla, pero que nos puede servir, es que está definidas en unas normas, en las normas VHDM, que son las de los fabricantes de digital europeos, pues para escalas Z y menores es hasta 12 voltios, para escala N, que es la habitual, entre 14 y 16, para H0 pues entre 15 y 18 y a escalas grandes pues ya 19 y 22. Que si os dais cuenta es los transformadores que vienen con las centrales. Son los valores normales de tensión que te vienen con los transformadores. Evidentemente, si enchufas un transformador de 16 voltios, a la salida, a la vía, no va a haber más de 16 voltios. Habrá 16 voltios o menos. Entonces, el medir la señal con precisión, la tensión que tienes en la vía, es hasta cierto punto relativo. Nos sirve, pues eso, para saber si están conectados los dos sectores en fase o en contrafase, midiendo la tensión entre los carriles rojos de los dos sectores. Pero la tensión es relativa, ¿no? La importancia que tiene. ¿Qué pasa si utilizamos búster de mucha potencia? Pues puede ser que en un cortocircuito haya tanta corriente que, por ejemplo, las ruedas que se queden atascadas en un desvío, pase tanta corriente por ellas, produzca tanto calor que nos haga daño, nos produzca daños en el material. Por eso es mejor, pues, no sé, tender a usar bústers más pequeños, ¿no? De estos de 3 a 5 amperios que hay en el mercado. Lo importante también es no mezclar los dos tipos de bústers, porque ya hemos visto que uno tiene un común con el transformador y otro no tiene común. Si mezclamos los que tienen común con los que no tienen común, puede ser que haya unas corrientes de fugas entre unos y otros que nos produzcan algún tipo de cortocircuito o daño. Entonces, en ese caso es mirar muy bien los manuales de los bústers, a ver si se pueden conectar, no se pueden conectar. Preferentemente, no conectar tecnologías diferentes y utilizar siempre el mismo tipo de tecnología. Hablando de estos problemas de protección, si hay un cortocircuito, normalmente la central o el búster ya están protegidos, ya están pensados para que no pase y se desconectan. Además, por el bus que conecta el bus, la central con el búster, por la señal CDE, en este caso la E, cualquier otra, o un comando o lo que sea, normalmente el búster avisa a la central de que se ha producido un cortocircuito. Entonces la central pues deja de emitir datos y entonces se para. Y os avisa a vosotros en el mando pues que, oye, hay un cortocircuito. Y si no, pues tenemos la posibilidad de utilizar la lámpara de coche de toda la vida. Lo que pasa que con los LEDs, pues cada vez debe ser más difícil encontrar una bombilla de estas de 12 voltios y 21 vatios, ¿no? Que es la del intermitente. Mientras no hay cortocircuito, bueno, pues pasa la corriente por la bombilla y prácticamente no se enciende porque toda la tensión se la come el motor. Pero si hay un cortocircuito en la vía, pues se alimenta la bombilla a máxima potencia y nos protege a la central de ese consumo alto. También tenemos protecciones para polarizar pues el bucle de retorno, por ejemplo. Hemos dicho que en un bucle de retorno, cuando das la vuelta, la señal la tienes invertida. Hay autorevers, hay aparatos que lo que hacen es que cuando un tren pasa
de una zona a otra controlada por él y está invertida la señal, lo que hace es invertirla para que quede en fase. Hay que funcionan con cortocircuito, por ejemplo, el LK200 o el SLX805, ¿no? Que cuando detectan el cortocircuito hacen el cambio. Y hay otros que necesitan más cortes en la vía, pero no hacen cortocircuito. O sea, ya cuando entras en una zona, ya te hacen el cambio de polaridad para que ya salgas correctamente del bucle. También puede ocurrir, si tenemos corazones de desvío polarizados, que por lo que sea el desvío esté mal colocado y tengamos el corazón mal puesto en fase. Entonces, si pasase un tren, pues empezó a decidir el cortocircuito. Pues hay aparatitos como el DC-80, que es este pequeño de arriba con el relé, o el Flock Juicer, que es similar a este de abajo, de verde, que lo que te hacen es, pues eso, cuando detectan el cortocircuito, porque has tomado de talón el desvío y no está bien posicionado el desvío, te cambian la polaridad del talón y así no tienes el cortocircuito. Luego ya veremos si pasas o no por los espadines, sin descarrilar. Pero al menos el cortocircuito no lo tienes. Luego también hay dos protecciones, que es para consumos excesivos, como los breakers, que te limitan por zonas la corriente que puede pasar, ¿no? El PSX, pues, se alimenta una zona. En esa zona, pues, cuando pasa de 2 amperios, pues le corta la corriente. Porque entiende que más de 2 amperios en esta zona no puede ocurrir y es un cortocircuito. Entonces, te quita la corriente de esa zona, no en la central, como no se entera porque esto va muy rápido, mantiene el resto de la maqueta en funcionamiento, pero esta zona, el breaker lo que te hace es protegerla y dejártela sin corriente. Otro sistema similar es el splitter, el de TAMS, que es una división. Si tú tienes disponibles en tu booster 5 amperios, pues en cada una de las salidas pues, puedes elegir que como máximo haya 2. Es similar al breaker, pero digamos que es como una especie de distribuidor de potencia. Los 5 amperios te los aprovechas en las 3 salidas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis eso? ¿Alguna pregunta? No, te quería decir que ¿Todo queda claro? Sí, todo muy claro y lo veo genial. El cortador por sectores, el breaker que has comentado, ¿no? Sí, va muy bien. Lo hemos utilizado alguna vez en las maquetas de CTMS. Yo lo tengo instalado en mi módulo de estación y la verdad es que si hay un cortocircuito, sobre todo cuando pasa por el desvío, pues me deja sin corriente y la central continúa el resto de la máquina funcionando. Lo estuvimos probando en el último encuentro, no sé si te acuerdas, José. Sí, no sé que estabais probando esto. Lo que quería comentarle a Paco también una cosa y era, aprovechando este breaker, si tú lo sitúas en un tramo, por ejemplo, que estás alimentando un desvío, cuando se produce un corto entre la rueda y el espadín, que has puesto ante una fotografía de cómo queda el vagón, lo podría evitar eso, ¿no? Sí. Si es el desvío, sí. Hay el especial para desvíos, que es el PSX el Flock Juicer, creo que es. Sí, Flock Juicer. Que tiene 6 salidas para los corazones de desvíos. Entonces, es lo que te digo. Si tomas el desvío de talón y está la polaridad del talón mal, automáticamente te la cambia. Más que... Y si lo haces como lo hago yo en el módulo, que tengo todo el módulo alimentado a través del breaker, también me protege lo mismo. Es cuando tomo el desvío de talón, lo único que me deja todo el módulo sin corriente, el breaker. Mientras que el Flock Juicer lo que me hace es cambiar la polaridad del corazón y entonces no tengo cortocircuito. Lo tienes tú en tu página, ¿no? No, de esto no tengo. Es una cosa que al final no diseñé. Bueno, diseñé algo parecido, pero no. Vale, perfecto. Salus, para comentarte una cosa, sé que estuvisteis probando algo en el último encuentro, pero no sabía que ha sido esto, ¿eh? Sí, era esto, era un breaker a la salida de la central. Entonces, los circuitos
no paraban la central. Se quedaba la instalación sin alimentación hasta que se retiraba el circuito. Perfecto. Hemos de seguir probando. Sí, yo creo que sí. Venga, oye, os dejo para que siga Paco, ¿de acuerdo? Vale. Venga, mi micrófono. Hasta luego. Vale. Si no hay más preguntas, continuamos para bingo. A ver, las locomotoras. Las locomotoras, si las tenemos que digitalizar, bueno, ya sabéis que una locomotora analógica, el circuito más sencillo que tiene, aparte de que hoy en día lleva muchas cosas de antiparasitaje, pero en definitiva no deja de ser tomar la corriente de las vías con 2 cables, llevarlas al motor y en todo caso a la luz. Ahora, claro, no tenemos en analógico, ahora tenemos digital. Digital, que el protocolo puede ser DCC, MFX, Electrix, depende de nuestras preferencias. Hay incluso decodificadores que son multiprotocolo, que puedes utilizarlos tanto en MFX como en DCC. La cuestión es que hemos de pasar de esta conexión de la locomotora analógica a una en que el que lleve el control sea el decodificador. El decodificador en los manuales te viene cómo hay que conectarlo. Con una serie de cables que van a las ruedas, que van al motor, que van a las luces, etc. En definitiva, si nuestra locomotora es de las antiguas y queremos digitalizarla, tenemos que buscar un decodificador del protocolo que nos interese o que sea de nuestra central y hacer las conexiones como te viene en el manual. Normalmente estos vienen con cables de colores y estos colores están normalizados. En el caso del DCC, la norma es la de la NMRA y tenemos que el color rojo es el que va al rail derecho, el negro es el que va al rail izquierdo y luego al motor van el gris y el naranja, pues el derecho y el izquierdo. Y para las luces se utiliza el blanco para la luz delantera, el amarillo para la trasera y luego hay otros colores pues para otras funciones auxiliares, yo que sé, la luz de matrícula, la luz de cabina, esos serían otros colores de cable. Siempre hay que hacerlo siguiendo el manual, ¿eh? Es importante el manual. En el mundo Marklin, los colores también están normalizados, pero lamentablemente son diferentes de los del DCC. El rojo sí que coincide, que es el del patino rail de derecho, pero aquí no hay rail derecho. El rojo y el marrón serían los de la vía, el verde y el azul serían los que irían al motor, y luego los de las luces tenemos el gris y el amarillo coincide, mira. Y luego hay otros que son de 2 colores, marrón rojo, marrón verde, que son para las funciones auxiliares, etc. Si nuestra locomotora es un pelín más moderna, no tenemos que preocuparnos, porque lleva un conector y entonces solo tenemos que buscar el conector adecuado al que lleva nuestra locomotora en un decoder. Lamentablemente, aquí hay muchas cantidades de conectores diferentes. Claro, también por las escalas, ¿no? Según la escala, pues caben más o menos patillas en el decoder. Aunque ya últimamente, con la miniaturización, pues ya tenemos disponibles en escala N pues muchas más señales, como es el conector NES18, ¿no? Por ejemplo, de conectores tipo NEM, que son estos de pinchos, está el 651 de 6 pins, que es para escala N, el de 8 pins, que es para, normalmente, escala H0, y ahora tenemos también el NEX18 para escala N, que tiene más funciones. MTC, pues tienen más pines, son 21, 14, el de 14 es el que lleva Trix, y esto sería 21 mundo Marklin. El Plux mundo DCC, pues hay diferentes tamaños, de 12, 16, de 22 pines, y luego hay otro conector que no es exactamente para el control del motor de las luces de la locomotora, sino es para añadirle un módulo de sonido. O sea, nuestro decoder tiene un conector especial para después añadirle un módulo de sonido. Ese es el interface que le llaman SUSI, que son cuatro cables. Puede ser un conector o puede ser unos patch en el decoder.
Y, bueno, pues con esa conexión, pues tenemos el decoder que controla el motor de la locomotora y tenemos el decoder adicional de sonido. Normalmente los log sound y demás lleva todo integrado en uno solo, no necesitamos este interface SUSI, pero bueno, para otros decoders pequeños, pues también puede ser posible añadir sonido posteriormente a la locomotora. En este caso, la cosa es sencillísima. El conector que lleva la locomotora lleva un conector tonto, un conector dummy, que hace los puentes para funcionar analógico, se quita ese y se enchufa nuestro decoder aquí en este conector que lleva la locomotora. Eso sí, hemos de vigilar que sea del mismo tipo. ¿Algún comentario sobre conectores, sobre digitalización? Oye, no sé si me oís ahora. Sí. Hola, soy Manolo. Oye, mira, que antes en el turno de preguntas anterior tenía desactivado el micrófono y no he podido entrar. Si no os importa, tenía 2 preguntas de la sección anterior. Sí, dime. Vamos a ver. El booster en H, sí, que sustituyó al anterior, ¿cuál fue la motivación para sustituirlo? ¿Qué inconvenientes tenía el anterior o qué mejoras tiene este sobre la otra versión? A ver, cuestión de tecnología, es el tener un común. Cuando hay comunes entre sectores diferentes, claro, tienes maneras de unir, digamos, lo que es la masa, ¿no? Siempre va a haber una corriente que va a pasar por ahí. Entonces, depende de cómo se conectara, si hacías la masa común en el transformador o hacías la masa común con un carril de la vía, en ciertas circunstancias, pues podía dar problemas de, pues eso, que las corrientes pasaran por ahí y entonces te estropearan un poste por exceso de corriente. En fin, tenía sus limitaciones. Con el puente en H, ¿no? Espera, si lo ponemos aquí, podemos dar un pelín. Si hay un común, ¿no? Pues por ese común, pues pueden circular corrientes de un booster a otro o por la alimentación de estos boosters, ¿no? A veces con el cojotrajo, que teníamos en CTMS, que se daba muchos amperios. Sí. Pues ahí podía pasar lo que hemos dicho del vagón, ¿no? Podía llegar a circular una corriente importante. Entonces, pues para evitar todos esos problemas de corrientes, se hizo este otro de puente en H. Y ahora realmente, incluso en el mundo Marklin, son en puente en H. O sea que debe ser mejor. Debe ser mejor. ¿Y la otra pregunta? Sí, pues está relacionada porque le ha chocado el chandrío ese que le pasó a ese coche por un cortocircuito y digo, es que la propia protección que lleva la central no dispara antes de que ocurra esa barbaridad. Debería. Pero en los mundos del señor de la electrónica pueden pasar muchas cosas. Está claro que esto fue por un exceso de corriente que pasó por el eje, seguramente porque hizo corto en un desvío. Y no sé cómo estaba cableada, igual eran booster con masa común, que es lo que te digo. Ya. Según cómo se conecten por la parte del transformador o por la parte de la vía, pueden ocurrir estas corrientes excesivas. Yeah. Por ejemplo, si el detector de corriente que lleva el booster no contempla el cable por el que pasa esa corriente, entonces puede ocurrir. Por ejemplo, en los boosters en H, los 2 hilos al final van a parar a un común y es donde se controla la corriente. En el de masa común, como tenemos una masa común, si la corriente pasa por la masa, no tenemos el control de la corriente. Y a lo mejor es por eso que se ha quemado. A lo mejor ha pasado la corriente excesiva por el carril común, el detector de corriente de la central, que está con el carril que no es común, no se ha enterado. Paco, disculpa, ¿podría hacer un break para comentar otra posibilidad? ¿Y tanto? Mira, yo creo que en estos casos lo que ocurre
es que la corriente no es mayor, porque no hay realmente un corto. Lo que hay es la unión entre dos puntas, distinto potencial, con una resistencia muy grande. ¿Qué ocurre? Que la intensidad, cuando la resistencia es muy grande, pues lógicamente la potencia disipada aumenta y aumenta la temperatura. Sí. Porque no lo detecta, es que no lo detecta. También podría ser que fuera una corriente alta, que fuera al tope del booster, ¿no? Que para él no fuera cortocircuito, porque él puede dar esa potencia, pero sostenida en el tiempo, va calentando, y al final te funde el elemento, sí, puede ser. Sí, porque no es una cosa instantánea. Y se me han ido ya 5 locomotoras. 5 locomotoras y 2 vagones, así. Y el problema es ese. Creo, porque yo no me ha saltado nunca. El booster de suficiente corriente, y como puede aguantarla, pues la aguanta. Claro. Pero claro, toda esa corriente pasando por una resistencia, que es el eje de la rueda, pues va calentando. La resistencia, si pasa una corriente, lo que hace es calentarse. Así que es muy típico, y eso pasa, a mí me ha pasado sobre todo cuando el desvío te dice que ha cambiado, pero realmente no ha cambiado el alma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que está mal posicionado, y como sabes que ahí hay un pequeño muelle, puede ser que ahí se quede atorada el eje, y es cuando se produce ese contacto que aumenta la resistencia y puede llegar a producir esto. Es lo que yo he observado, ¿eh? Bueno. Por esto, cuando hicimos los cojotrafos en CTMS, hubo mucho debate entre los que entendíais del asunto sobre la conveniencia de poner un cojotrafo, poner más lo que parece más normalizado, de un transformador para cada uso, para cada sector, y luego para otras cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y como ves, tal como ha ido evolucionando el mercado, eso es lo que te ofrecen ahora todos los fabricantes. Y por cierto, estos puentes de tipo NH, y en los boosters, pues eso, entre 3 y 5 amperios. Sé que hay alguno de 7, pero normalmente son entre 3 y 5. Y por cierto, en aquel momento que muchos teníamos lens, central y booster, ese booster y el que lleva la central era NH, o sea, nos protegía frente a... Sí, era NH. Ah, ya. Muy bien. Luis Fer, ¿querías tú decir algo? Ábrete el micrófono. ¿Ahora se me escucha? Bien, por fin. A ver, a raíz de todo esto, es una anécdota que voy a contar, ¿vale? Fue de un senador, ¿vale? Que, era aficionado como nosotros, le salió la casa ardiendo, ¿vale? Pues porque puso un cojotrafo solamente para iluminar las casitas y las farolas. Tuvo la desgracia de que en una de esas farolas los cables son tan finos, hizo un corto, aquello se calentó mucho, prendió y siguió la casa entera. ¿Vale? Yo soy partidario de dividir la zona, la maqueta, en muchas zonas pequeñitas y poner pequeños boosters, ¿vale? Y que tenemos un corto, pues lo tenemos muy, muy localizado y con una corriente pequeña. Y por lo menos así nos evitamos ya no que se nos queme la maqueta, sino que se nos queme la casa. Hombre, 5 amperios quedaría el sector de ese booster, siempre y cuando el transformador también los soportara. No es una corriente desdeñable tampoco. Claro, vosotros pensar en las farolitas en escala N, el cablecito es muy fino. El plástico que protege el cable es también muy fino. A nada que se caliente, el plástico puede salir ardiendo. Entonces, a partir de ahí, te viene toda la desgracia seguida una detrás de otra. ¿Sabes? Por eso, es una recomendación mía después de lo que le pasó a este hombre. Sí, no, la verdad es que es mejor utilizar los boosters que hay ahora, que son de 3, ¿no? La mayoría son de 3. Y ya veis que el mercado va por ahí, pues las razones han sido evidentes a lo largo de los años. Gerardo también quería decir algo. Habilítate el micro.
Sí, esto lo he visto también, esa tendencia, por ejemplo, en las líneas de mandos, bien sean ExpressNet o sean Loconet. No, yo meto un transformador porque en principio la línea Loconet solo da 500 miliamperios la alimentación de mandos. No, yo meto un transformador de 6 amperios y voy sobrado. Cuando tengas un cortocircuito verás dónde te va a ir el cable de 6 hilos telefónico que tenemos, porque no está pensado para aguantar esa intensidad. Ese es el mismo problema. Sí, efectivamente, esos hilos no aguantan. Es mejor lo que estamos diciendo, poner muchos transformadorcitos hábilmente separados, muchas zonas distintas y que cada palo aguante su vela. En caso de un cortocircuito, no se produzca un incendio, como se ha dicho. Gracias. Bien. ¿Alguien más quería preguntar? No estoy viendo el chat. Un momento. No, yo no veo a nadie, Salud. Venga, pues adelante, Paco. Bueno, pues continuamos. ¿Dónde íbamos? ¿Cómo se pide el turno de palabra? Pues hay un chat donde puedes decir quisiera hablar. Ah, vale. Es que he puesto la pregunta directamente en el chat, disculpadme. Se ha quedado colgada la pregunta. Si te parece, en la próxima parada lo vemos, ¿vale? Vale, no, si es relacionado con lo que hay ahora, si quieres... Sí, es respecto a lo de ahora. Dentro de mi gran ignorancia, quería preguntaros de lo que estáis hablando, ¿cada cuántos metros recomendáis colocar el booster? O sea, me estáis hablando de hacer pequeños tramos. Vale, a ver, ¿cada cuánto? ¿Un metro? No sí que va a depender de las locomotoras y demás, ¿no? Pero ¿cada cuánto sería lo recomendable? A ver, no es cada cuánto, es según tu consumo. A ver, tengo un amiguete que tiene 3 niveles de maqueta. En el primero tiene la central, este es una lens, da 5 amperios. El segundo también tiene un booster que da 5 amperios y en el tercero tiene otro booster que da 5 amperios. Por un problemilla que tuvo en la maqueta, pues utilizó el voltímetro este de Tony Strange pues para ver la corriente que le daba a cada sector, ¿no? Y la maqueta es realmente grande, creo que son 6 metros de largo y casi 1 metro de ancho, o sea, cada sector es grande. Pues puso el medidor este Tony Strange y se sorprendió bastante de que con todas las máquinas y vagones que tenía y demás, al final el consumo era más o menos 1 amperio por nivel, un poco más de 1 amperio, no llegaba a 2 amperios. Entonces, ¿realmente le hacían falta los 3 boosters? Porque si son 1, 1 y 1, son 3, la central da 5, quizás se hubiera ahorrado 2 boosters si hubiera hecho un cableado, como hemos dicho al principio, con un bus, con un cable gordo que dé corriente y de ahí ir alimentando pues cada metro de vía. O quizás solo le hubiera hecho falta 1. Todo depende, claro, esos 3 amperios van para alimentar los motores, para alimentar las luces de los vagones, para alimentar el sonido. Si tú en una zona que vas a alimentar con ese booster tiene 1 metro y tienes 20 máquinas, evidentemente esas 20 máquinas van a consumir mucho. Pero si esas 20 máquinas están en 20 metros, también siguen consumiendo lo mismo, pero tienes 20 metros de maqueta. Entonces tienes que... ¿Cuándo pones un booster? Pues cuando empiezas a ver que el consumo en cada sector va a ser importante. O sea, normalmente las centrales te dan 3, la lens te da 5 y alguna más te da 6, la Ecos creo que te da 6. Pero bueno, las normales de 3 amperios. Una locomotora en marcha, cuenta que si es moderna serán unos 300, 400 miliamperios. Si está corriendo, si es más antigua, pues será un consumo un poco más elevado, pues 500 o 600. Cuando está en marcha, pero si está parada, el consumo prácticamente son 10.000 amperios, 20. O sea, ¿tú cuántas máquinas tienes corriendo a la vez en ese sector? 3. Pues 3 por medio amperio cada una, 1,5 amperio.
Si tienes tu central que te da 3, pues puedes tener pues 8 más paradas. ¿Que vas a tener las 8 corriendo a la vez? Pues son 8 por 5, 40, ahí ya te falta potencia. Ahí ya tu central ya no da bastante. Ahí sí que es conveniente poner un booster. ¿Dónde lo pongo? ¿O a cuántos metros lo pongo? Volvemos a lo mismo. En aquella zona, en aquella estación, en este tramo, ¿cuántas locomotoras y demás va a ir corriendo a la vez? Entonces vas a... o haces como mi amigo por niveles. El nivel 1, pero se dio cuenta de que para el consumo que tenía, porque tenía bastantes trenes, igual lo tenía sobredimensionado. No sé si te ha respondido un poco. Sí. Muchas gracias. Es que la mía, la que estoy diseñando ahora, son 2 niveles. En el nivel inferior, realmente, aunque va a estar la playa para almacenarlos, solo va a estar circulando uno. Por lo que te entiendo que no va a tener problemas de consumo, porque hasta que no se haya guardado uno, no va a salir el siguiente para volver al nivel superior. Con lo cual, donde debería de tener cuidado en el tema del consumo es en las estaciones, que sí hay 2, 4, 8 vías paralelas. Ahí es donde sí pueden estar circulando en el nivel superior y ahí es donde sí debería de medirlo bien, ¿no? Exacto, ahí deberías más o menos ver, pues eso, cuántas pues pueden estar funcionando, qué consumo van a tener más o menos. Sí. Si, de todas maneras, despacio tienen más consumo, si van muy deprisa tienen más. Es fácil. Bueno, cuenta sobre eso, unos 300 miliamperios las modernas, las antiguas pues 500, 600. Claro, de todas maneras creo entenderte que es mejor probar con los cables estos que has comentado al principio y realmente si le falta potencia se van a parar, con lo cual o van a ir lentas. Con lo cual, para añadir el booster, tiempo tenemos, ¿no? Exacto. Lo único bueno es, sabiendo más o menos cómo te va a funcionar tu maqueta, pues tener una previsión de dónde podemos aislar para después conectar el booster en esa zona aislada y hacer 2 zonas, ¿no? Completamente separadas. Sí, de hecho lo voy a dividir en 4 módulos de cara a poderlo transportar, con lo cual cualquiera de ellos serviría lógicamente como zona de la que estás comentando, ¿no? Para ya aisladas. Vale, muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Vale, pues seguimos un poquito. Bueno, a ver, todos estos decoders hay que programarlos. Normalmente todo el mundo conoce o cuando empieza en digital y demás, sabe que al menos la dirección de la locomotora la tiene que cambiar porque no tiene una locomotora, sino tiene varias. Entonces, a cada locomotora le tiene que dar un número para poder manejarla independientemente. Entonces, en el mundo de CC hay 2 maneras de programar los decoders. Uno que llaman en vía principal, POM, que es programación en vía principal, Programming on Main, y en el que solo el decodificador designado recibe la programación. O sea, tú estás trabajando con la locomotora 3, pues solo esa locomotora recibe los datos de programación. El inconveniente, hay que saber la dirección de la locomotora. Y normalmente solo es de escritura. Para la lectura del valor que tienes programado en esta CV en el modo de POM, el de vía principal, solamente se puede hacer si tanto el decoder como la central pues tienen Railcom o MFX. Es el pequeño inconveniente. También pasaba con las centrales que solo tenían una salida a vías, no tenían vía de programación y vía principal, que normalmente escriben, pero leer no leen. Y luego la otra, que ya lo he dejado caer, es la programación en vía de programación. Hay una vía especial, que también está conectada a la central, pero está aislada de la vía principal, o si la montáis, la tenéis que dejar aislada de vía principal, no conectarla junta, o sea, aislada con los eclisas o lo que sea, o si dedicáis un trocito de vuestra maqueta a vía de programación.
Y en esta, pues da igual la locomotora que pongáis, que todos van a recibir la programación. No importa la dirección. Entonces, pero si tienes dos locomotoras puestas en ese tramo de vía, como no va a importar la dirección, las dos van a recibir la misma programación. O sea, que tener cuidado. Por eso decía que las centralitas estas más antiguas que solo tienen una salida, o la Z21 blanca que solo tiene una salida, vigilar cuando utilicéis la vía de programación, porque todas las máquinas que estén conectadas a la salida, cuando estéis en modo de programación, se van a programar. Y aquí sí que puedes hacer tanto escrituras como lectura, salvo en alguna central con capacidad limitada, estilo el multimouse inicial con la caja negra, el multimouse rojo, que da con la caja negra del Boster, aquel solo escribía, no leía. Y alguna, puede ser que alguna moderna o alguna hecha por ti no tenga para leer. Pero bueno, en general en vía de programación se escribe y se lee, mientras que en vía principal se escribe y solo lees si tienes Railcom o tienes NFX, ¿vale? ¿Qué es eso de programar? Pues bueno, esto de programar es poner unos valores a unas variables que lleva el decodificador dentro, ¿no? Estas variables se llaman variables de configuración, abreviado CV, y todo el mundo le llama CV. Para el estándar de CC, son 1024 CVs diferentes. No quiere decir que el decoder entienda las 1024 CVs, sino que hay posibilidad de llegar hasta ese valor, ¿no? Entonces, el estándar de la NMRA, del DCC y del UHDM, que es los fabricantes europeos, establecen que de esas 1024 obligatorias, solo hay 4. O sea, todo decoder tiene que tener estas 4 CVs obligatorias, la 1, la 7, la 8 y la 29. Luego hay otras que son recomendadas, que es la 2, la 3, la 4 y la 11. Muchas que son opcionales y el resto, pues, a lo que el fabricante le interese. Entonces, estas 1024 se pueden dividir así, a grosso modo, en las primeras 126, que serían las básicas para decodificadores de multifunción. De la 257 a la 512 sería una zona que podíamos indexar a través de dos CVs diferentes, la 31 y la 32. Luego la 513 al 767 eran las antiguas del decodificador de accesorios, que ahora ya también se hacen con la 1 y la 256. Esas están así entre medio reservadas y son de fabricante. Las 768 a la 896, que esas están reservadas de momento. Y las últimas están para el SUSI, o sea, para ese decodificador de sonido que podemos conectar a través del interface de 4 hilos al decodificador. Claro, nosotros cuando programamos el decoder de locomotora, pero ¿cómo programamos el decoder de sonido a través de ese interface? Pues bueno, es programando las CVs entre la 897 y la 1024. Dando valores ahí, en realidad estamos programando el decoder de sonido. Entonces, como obligatorias que tienen que tener o deberían tener todos los decoders, tenemos la CV1, que es la dirección de la locomotora, que esa es la que seguramente conocemos todos. La CV7, que es la versión del decodificador. La CV8, esta es la identificación del fabricante, o sea, cada fabricante tiene un número único que le asigna la NMRA, la National Model Railroad Association, ¿no? Bueno, pues tiene una norma y en esa norma hay un apéndice y en ese apéndice están relacionados todos los fabricantes del DCC y cada uno con su número. Por ejemplo, Lenz tiene el 99, ESU creo que tiene el 151, Simo creo que tiene el 145, PPP creo que tiene el 74, bueno, sí, tiene el 74. Si os vais a la norma esta, la apéndice A, ahí están todos los números de fabricante. También lo podéis consultar en la wiki de Isaac,
Isaac, que anda por ahí, que aunque no tiene micrófono, por lo que me ha dicho, en la wiki de Isaac podéis consultar también todos los números de Falkente. Y luego tenemos la CV29, que sería una especie de selector de funciones, ¿vale? Entonces, las que conocemos todos, la dirección corta. Aquí en la dirección corta, en primer lugar os diré que las CVs pueden aceptar cualquier valor entre 0 y 255. Pero en el caso de la CV1, los valores van de la 1 a la 99 para los sistemas XpressNet y de la 1 a la 127 en los sistemas Loconet. Es lo que llamamos dirección corta. ¿Por qué esa diferencia entre Loconet e XpressNet? Bueno, esto viene de antiguo, del principio del DCC, y es que las órdenes de programación, según cómo, se podían confundir con las últimas direcciones estas de la dirección con Claro, los decoders en aquel momento no eran tan sofisticados como ahora, y entonces igual algún problema con las direcciones, con el modo de programación, al entrar en modo de programación, que utilizaba esas direcciones del final. Igual por eso el Lens en XpressNet lo limitó de 1 a 99 y el Loconet dijo pues que llega hasta 127, pues 127. También puede ser por el mando, ¿no? Los mandos también antiguos tenían displays de estos de 7 segmentos. Normalmente eran 2 displays. Pues entonces, si llegan hasta 99 los 2 displays, pues no vamos a meter los 127, que no hay manera de enseñarlo. Puede ser la explicación de por qué uno sí y otro no llega hasta 127. ¿Vale? Luego tenemos lo que llaman la dirección larga. La dirección larga es una dirección que puede llegar hasta la 10.239 o 9.999 también en algunos sistemas. Supongo que también por el tema este de los dígitos, ¿no? Son 4 dígitos, lo máximo que puedes mostrar son 9.999, pues el límite lo ponemos ahí. Lo que pasa es que esto ya no es tan sencillo como la dirección corta. Hay que hacer cálculos para ponerlos si lo quieres poner tú manualmente. ¿Qué cálculos son? Pues mira, si tenemos una dirección cualquiera, si la dividimos por 256 y tomamos la parte entera, en la CV17 ponemos esa parte entera más 192. Y si cogemos la dirección, le restamos la parte entera multiplicada por 256, lo que nos queda, el resto es lo que metemos en la CV18. ¿Vale? Queda así más o menos entendido, ¿no? Una formulita fácil. Sí, pero esto tiene truco cuando lo haces desde la central. Bueno, claro, ahora con las centrales modernas todo esto no hace falta. Esto es para introducción manual. Las centrales modernas ya tú pones y ya la dirección y ya te la guarda como corta, como larga en la CV correspondiente. Y además te selecciona qué tipo de dirección vas a usar, si corta o larga, que eso hablaremos ahora luego. Y luego también, relacionado con la dirección, hay lo que es la CV19. La CV19, esta es para hacer multitracciones. Esta, la verdad es que yo por lo que veo, se utiliza poquísimo, pero hay gente que la usa. Esto es una CV que si tú pones un valor de 1 a 127 o hasta 99 según el sistema, ¿no? Esa locomotora va a responder a esa dirección. Sin variar la que tiene la CV1 o la CV17-18, si tú programas un valor, a partir de ahora va a pillar esta dirección. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para hacer multitracciones. Puedes tener 2 máquinas con la misma dirección en la CV19 y las 2 te van a funcionar con esa dirección. Para adelante, para atrás. Incluso si en ese valor le sumas 128, una va a ir en dirección contraria a la otra. O sea, puedes hacer el push-pull, ¿no? Puedes unir las 2 con la dirección 3. A una le programas la 3 y otra le programas 3 más 128, o sea, 131. Y tú con la 3 mueves las 2, una para adelante y otra para atrás, juntas en multitracción. Para desactivarlos es tan fácil como programar la CV de los 2 a 0. Pones 0 y ya deja de usar esa dirección de multitracción
y vuelves a funcionar con tu dirección, la corta o la larga. O sea, es maravilloso, es sencillísimo. Pero no veo que se use. Porque hay algunas, por ejemplo, la Z21 te lo puede hacer ella sola sin utilizar esto. La Lens también te lo puede hacer con 2 máquinas sin utilizar la CV19. Cuando son más máquinas sí que utiliza la CV19, pero es todo como más automático, ¿no? Pero así hacerlo manual uno, poca gente conozco que lo haga. Y otra cosa, algunas centrales pues no permiten cambiar la dirección en POM, en vía principal. Tú en el mando dices, cámbiame la dirección 1, pero en la central te dice, error, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Pues es un ACV. Porque, pensar el caso, si tú en POM, que te estás dirigiendo a la máquina a la 3, le cambias la CV1 para que sea la 4, cuando vuelvas a programar a la 3, no estás programando la máquina, porque esa máquina ya no tiene el número 3, ahora tiene el número 4. Por eso seguramente algunas centrales no te dejan cambiar la CV1 en POM. ¿Entendéis la casuística, no? Sí, eso generalmente en las que yo conozco es así. Incluso lo que se puede hacer es cambiar las CVs, excepto la 1, con la máquina funcionando. Se lo traga el decoder. Sí, exacto. El decoder se lo traga, excepto la 1. Exacto. Pero el decoder también se puede tragar la 1, porque yo en mi central, que no tengo limitado eso, ya. Sí, entonces la 1 y la programas. Pasa lo que tú dices, la que programes desaparece, tienes ya que ir a programarla con la nueva dirección, a partir de la nueva dirección. Yo la lógica que entiendo es decir, si yo te dejo programar en POM, en la vía, en la vía principal, y tú me dices, quiero cambiar algo de la máquina 1, eso permite que haya otras direcciones, que hayan otras locomotoras con otras direcciones. Entonces, tú estás cambiando solo a la máquina al decoder que te estás dirigiendo. Por tanto, no te voy a dejar cambiarlo, porque igual tienes otra con la misma dirección. Entonces, es decir, la dirección, la CV1 es fija y yo voy a decir lo que quiero cambiar en esa máquina, en esa dirección. Si quiero cambiar en otra máquina, me tengo que ir a otra dirección. Yo creo que eso está hecho para respetar que no se produzcan desastres en ese sentido. Imagino que sí. Vale, entonces, ¿cómo elegimos si es corta o larga? Eso se hace a través de la CV29. La CV29 es una CV que la podéis imaginar como si fueran unos interruptores, ¿no? Según el interruptor que activéis, pues tendrá la máquina una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, si activáis el interruptor 5, pues estáis utilizando una dirección larga. Si programáis un 1 en la CV29, el bit 5, utilizaremos la dirección larga. Y si lo que programamos ahí en ese bit es un 0, pues será la dirección corta. También tenemos, pues eso, si la alimentación solo funciona en digital o en digital y otra, que normalmente será el analógico, ¿no? Con el bit 2. ¿Qué más tenemos? Pues el bit 0, por ejemplo, es que la máquina funcione en sentido normal o el inverso. Por ejemplo, si hemos montado nosotros el decoder y nos va al revés, en lugar de desmontar la máquina y cambiar los cables del motor, igual podíamos cambiar aquí el bit y la máquina funciona a dirección contraria y no hemos tenido que abrir la máquina. Bueno, hay una serie de cosas que puede hacer, ¿no? Por ejemplo, la función 0, la luz, ¿dónde está? Si en el comando de 14 pasos o en el de 28. ¿Eso qué ocurre? Que si tú tienes el decoder funcionando en 14 pasos de velocidad y tu central está en 28, verás que cada paso que cambies, la luz se enciende y se apaga, porque no tenemos localizado dónde está la función 0. Normalmente el valor de esta CV es la 6. Es 6, que quiere decir que tenemos activados el bit 1 y el bit 2, o sea, que funciona en digital y analógico y funciona en 28 pasos.
¿Cómo podemos, de manera fácil, calcular todo esto? Mira, pues una manera sencillísima es esta. Si cogemos los bits y ponemos sí que lo queremos a 1 o a 0, cada bit tiene un valor, tiene un peso, pues entonces el bit 7, que tiene un peso de 128, pues 0 por 128, 0. El bit 6, 0 por 64, 0. El bit 4, 16 por 1, 16, Y al final sumamos todos los pesos de los bits y tenemos un valor de la CV29 que tenemos que programar. Una manera sencilla. El paso contrario, si tenemos el valor 6 y queremos saber qué es, no es tan sencillo, pero también se puede hacer, sabiendo el peso de cada bit. Por ejemplo, el 6 este que decimos que es el que normalmente vienen en las CV29. ¿6 es mayor que 128? No, pues es un 0. ¿Mayor de 64? No, pues ese es un 0. ¿Mayor de 32? Pues el bit 5 también es un 0. ¿Mayor de 16? No, pues el 4 también es un 0. Así llegamos que el bit 2, que tiene un peso de 4, pues el valor 6 es mayor de 4. Sí, pues ese está activado. Entonces hacemos 6 menos 4, nos quedan 2 y continuamos con la retahíla. ¿2 es mayor o igual que lo que nos queda? Sí, pues ese también está activado. Hacemos la resta, nos queda un 0. ¿El 0 es mayor o igual que 1? No. Entonces tenemos activado el bit 1 y el bit 2. O sea, que tenemos 28 o 128 pasos de velocidad y funcionamos en DCC y analógico. Es un poco más complicado, pero también es sencillo de sacar. ¿Alguna preguntita? Sí, Paco, perdón un momento, aparte, ahora seguimos con las preguntas. Paco, se nos ha pasado el tiempo. Vamos. Veo que queda todavía mucho tema, entonces yo propondría hacer una ronda de preguntas con lo que hemos visto hasta aquí y emplazarnos a una segunda parte. Final, nos dejamos las preguntas para el final para ir avanzando, ¿vale? Es que lo que hacemos en estos casos es prever una segunda parte. Vale. Porque, a ver, creo que queda bastante presentación. Sí. Exactamente. Es decir, estaríamos aquí, yo personalmente no me importa, pero generalmente estas charlas las hacemos durar alrededor de 1 hora más las preguntas, ¿no? Entonces, si te parece, lo hacemos así. Hacemos una ronda de preguntas con todo lo que hemos visto hasta ahora y si hay algún tema más, pues también. Y buscamos otra fecha, ¿vale? Para ver la segunda parte. Vale. ¿Te parece? Sí. Bien. Pues venga, entonces esas preguntas. Sí, quería comentarle una cosa a Paco, que yo tengo un programa, una app en el móvil que se llama Calc ADD, que te calcula directamente todo esto. Es decir, simplemente con poner pinchar en los que te ponen los de los bits, ¿no? Del 0 al 7, cuáles son los que quieres programar, ya te va diciendo ellos los valores. Si alguno lo quieres dar, es simplemente poner calc ADD o simplemente poner calculador de variables y ya te aparecen todas las apps que puede haber y te puede facilitar bastante esto, ¿sabes? Vale. Lo digo porque no sé si lo conocías, Paco. Bueno, como siempre lo he hecho de esta manera, pues no me he puesto a buscarlo. Bueno, vale, disculpa el tema, pero bueno, yo tengo esta y bueno, y de momento a mí me funciona bastante bien y está en el móvil, la posibilidad del programa. Vale, pues acabamos con el tema de los decoders de locomotora y... Vamos a acabar los decoders. Venga, para la velocidad tenemos unas CVs, que son las 3 y la 4, que eran opcionales, que eso simplemente lo que nos hace es que cuando frenamos, aceleramos, pues bueno, pues da más o menos tiempo, entonces la aceleración es más rápida o más lenta. Tenemos lo de la velocidad mínima, máxima y media, que obligatoria solamente es la 2, la 6 en algunos decoders no está, que eso lo que nos hace es una curva, ¿no? El cómo se comporta la locomotora a medida que vamos subiendo la velocidad, ¿no? Pues podemos jugar, en lugar de lineal, pues que sea al principio un poco más lento y luego más rápido. Lo que no tienen
Las CV6, pues tú dejes si es lineal, si es proporcional, etc. Y luego tienes la posibilidad, a través de la CV29, hacer una curva de 28 puntos en el que tú dices exactamente cómo se tiene que comportar a cada paso la locomotora. Si trabajas en 128 pasos, pues los intermedios se interpolan. El motor, aquí no hay una unificación de CVs, cada uno utiliza la que le viene bien, porque esto cada fabricante hace su control de una manera. El control del motor normalmente es por PWM, ancho de impulso. Normalmente son dos frecuencias, una frecuencia alta para los motores modernos o de campana y una frecuencia baja para los motores antiguos, estos de 3 polos. Las CVs en principio opcionales serían la 9 y la 65, 66 para ajustar un pelín para adelante, para atrás, esa curva que hemos definido. Y el resto, pues cada fabricante hace lo suyo. Con la compensación de carga, que es una compensación de tipo PID, proporcional, integral y derivativa, lo que hace es que interrumpe durante un periodo de tiempo la alimentación del motor. Al detener la alimentación de un motor, como el motor sigue girando, estos motores de continuo lo que hacen es hacer de generador, o sea, generan una tensión, y el decoder pues lee esa tensión que genera el motor que está girando para saber si está yendo a la velocidad que le corresponde o que él le ha indicado, ¿no? Pues a través de esas variables, la P o K en algunos decoders, pues lo que hace es, si el error de la que tú le has puesto a la que lleva es muy grande, pues le da más impulso. Y si es muy pequeño, pues da menos impulso. Entonces va intentando llegar a esa velocidad que le has marcado. La integral lo que hace es que, bueno, ya ya está estable, pero no está en el punto que tú le has dicho, pues poco a poco te lo va llevando también a este punto que tú le has marcado. Y la derivativa lo que hace es responder a los cambios bruscos de carga, ¿no? Si hay un cambio brusco de carga, pues enseguida responde y le pega un empujón para que el motor mantenga la velocidad que tú le has dicho. Vale, y bueno, ya vemos que hay CVs para funciones y demás. Y que cada uno implanta de una manera porque no son obligatorias, son opcionales. Las clásicas, que son de la CV33 a 46, que solo son para las funciones de 0 a 12, que veis, por ejemplo, a la 33, depende del bit que activemos, pues se activa la salida del cable blanco, amarillo, verde o violeta. Pero, por ejemplo, la F4 no están disponibles o no puedes activar los bits del cable blanco, amarillo o verde, sino que solo es para violeta y los auxiliares. O sea, como es muy limitado, entonces se han implementado las CV31-32, que lo que hace es ir a un índice y entonces ya sí, ya te deja libertad para tú marcar cada cable, cada función que se activa con cada cosa, ¿no? La función de luz, pues solo activa la luz, o activa la auxiliar, o activa el sonido, o activa ese sonido determinado. Claro, esas variables indexadas, ¿no? Lo que te hacen es colocar un paquete de variables dentro de lo que correspondería con la CV257 a 512, y ahí tú vas modificando cada una de estas, en este caso, pues las salidas de función, ¿no? Según programes la CV31 o 32 con unos valores específicos, pues tendrás, por ejemplo, si programas 0 y 0, pues tendrás una copia de la 1 y la 256 en este bloque. Si pones 0 y 255, pues son las variables internas del Railcom. Y si pones 16 a 255 en la CV31 y de 0 a 255 en la CV32, eso ya el fabricante ahí elige. Por ejemplo, este que es de un ESU, con la CV31 a 16 y la CV2, pues 2 o 3, pues en cada CV, de la 257 a la 512, pues podéis acceder pues, a una programación específica de cada función. O sea, esto ya es inmanejable. Para manejarlo,
Bueno, lo veremos luego, porque vamos cortos de tiempo y lo dejaremos para otro día. También hay decodificadores de funciones que también funcionan igual, ¿no? Pero solamente hacen funciones, no tienen salida para motor, ¿no? Es para tener más salidas adicionales. Normalmente pones la misma dirección de locomotora y, bueno, es lo que pones, por ejemplo, la tira de LED está larga para los coches los coches de viajeros, o de cosas más pequeñitos, pues para tener pues, cabeza y cola, o iluminación interior, o alguna otra cosa. Los de sonido, también, pues, con todas esas CV, según la CV que funciona en cabletes, pues te activará un sonido u otro. Incluso tienes sonidos aleatorios. Si quieres tener más sonido, porque normalmente nuestras máquinas son pequeñas y no sé yo muy bien el sonido, pues le pones una caja de resonancia. Normalmente casi todos vienen ya pregrabados, pero también hay la posibilidad de programarlos nosotros. Pero necesitamos un programador específico. Y, bueno, la cantidad de funciones que puedes activar sonidos, pues en el DCC ahora mismo están definidas de la 0 a la 68. Normalmente se utilizan de la 0 a la 28, que la 0 suele ser la luz, la 1 es activar el sonido, la 2 el silbato, y en algunas centrales, por ejemplo la Z21 en la última versión, también puedes activar de la 29 a la 31. Más de la 31 ya de momento no. Pero bueno, definidas en el DCC ahí está la 68, o sea que se puede llegar. Y lo que decíamos, si queremos otro módulo de sonido y no tenemos uno que lo lleve integrado, pues lo podemos hacer a través de la conexión SUSI. Y para programarlos, pues tenemos que ir a un programador, que esto pues simplifica, es la programación de todas las CV, pues ya veis que es inmanejable. Esto desde el ordenador, pues lo hacéis, vamos, cómodamente. Porque además lo que tienen de bueno es que llevan plantillas de decodificadores. Tú tienes un decodificador X, buscas la plantilla de ese decodificador y tienes sus CVs y las puedes ir programando. ¿Qué pasa? Que esto son módulos específicos de la marca, son independientes y solamente programan los decoders de sonido de esa marca. Y de otras marcas, pues sí, pueden variar alguna CV, pero poco más. Pero también tenemos la otra posibilidad, es que cojamos un ordenador, un programa genérico, que solo necesita la central. El inconveniente es que no te programará los proyectos de sonido, pero el resto de CVs y demás lo podrás hacer cómodamente desde el ordenador, también con sus plantillas, como el JMRI, el Time Programmer, etc. Y creo que vamos a dejar aquí, ¿no? Porque nos estamos yendo mucho. Bueno, pero es interesante. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Les hemos asustado. Levantar la mano. Digo levantar la mano ahí hay uno ya. Luis. Tenemos a Luis Gigante. Por favor, Luis. ¿Tienes la palabra, Luis? Tengo abierto ya el micrófono. Pues ahora empieza ya. Vale. Estaba esperando al final porque es un tema que no tiene que ver con esto. Es que he intentado esta mañana meterme en la página de Paco y oye, mi ordenador me saltan todas las alarmas, me dicen que es muy peligrosa, que no me dejan entrar, en una palabra. ¿Tienes algún problema con ella o...? Yo no... Primera noticia. Lo he vuelto a intentar esta tarde y me ha sido imposible otra vez, ¿eh? Pues primera noticia. Yo estoy entrando ahora mismo y pues ya estoy dentro. Ya estoy dentro, o sea, ya estoy viendo el... ¿Sí? Y a mí tampoco me ha dado ningún problema, la página web. Vale, pues si me podéis mandar luego por WhatsApp, sin prisa, el enlace, pues... Ahora mismo... Está... Luis, está
en lo que estoy hablando, o sea, lo que he puesto, la presentación que he hecho de la charla ferroviaria de hoy, ahí está el link de Paco. Se te oye muy mal, José. Es que a alguien le está rebotando la señal, ¿eh? No sé a quién. Ahora. Mira, ahí te han puesto ya... Moore te ha puesto cuál es la dirección. Usuarios Tinet. Vale, ya la veo. Vale, pues voy a intentarlo. Vale, gracias. Venga, solo ahora, eso, que no tiene nada venga, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro quiere preguntar? Sí, aquí tengo AFD. Tienes la palabra. Hola, soy Alfred y bueno, solo Perdón, estoy en mute. No, se te oye, Alfred. Estamos aquí en la asociación, actualmente estamos 5 personas viendo siguiendo la charla, y yo quería hacer una observación más que una pregunta. Es de que hay centrales como la Z21 blanca que no tienen salida de vía de programación concretamente. Pero entonces su aplicación, la aplicación de Z21, permite tanto programar en POM como en vía de programación. Esta opción con la CTV blanca no existe. O sea, la CTV blanca, tanto si tú le dices que programa en POM como si programa en vía principal, le da igual, programa lo que programa. Y ha pasado ya sé de 3 casos en 3 encuentros de módulos distintos donde se ha trabajado con la Z21 blanca y alguien ha cogido su aplicación y ha intentado programar una locomotora en su vía de programación pensando que lo hacía en su propia vía, y lo que hizo fue programar todo lo que pilló por la vía, todo, entero. O sea, como 30 locomotoras de golpe programadas. Era sencillamente a contar esa anécdota porque hay que tener en cuenta estos casos. ¿Y no le cortasteis nada al hombre este? Bueno, como puedes comprender, para mí la Z21 blanca le tengo gran admiración como central. Bueno, era este comentario así jocoso y... Venga, Alfred, nos vemos otro día. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar? ¿Alguien más quiere preguntar? Por lo que veo, nadie pregunta, Paco. Vale, pues hacemos la última diapositiva y lo dejamos. ¿Vale? Perdón. Venga, la última y así dejamos ya el mundo de los decodificados de locomotoras finalizados. El último bit de la CV29, el RAICOM, la comunicación bidireccional. Bueno, pues este es un desarrollo de LENS del 2003 que en principio era para identificar las locomotoras. ¿Y esto por qué? Pues porque una central envía órdenes a la locomotora, pero no recibe de la locomotora ninguna información. No sabemos si lo ha recibido, no sabemos si corre, si no corre. Entonces, se inventó un sistema que es cortando un poquito la señal DCC para permitir que la locomotora enviase información, y entonces, en un principio, la idea era que nos dijera qué locomotora era y si iba recibiendo los datos. Entonces, había unos displays pequeñitos que cuando pasaban por una sección controlada por ese display, pues te enseñaban la dirección de la locomotora, y también servía pues para la lectura de CVs en POM, e incluso un poquito más tarde pusieron lo de los consumos, ¿no? Que se podía tener consumos, a ver qué velocidad iba. Pero todo eso se quedó ahí, digamos que muy apagado, durmiendo el sueño de los justos. Durmiendo el sueño de los justos. Exacto. Entonces, en el 2011, pues Lenz y ESU dijeron, esto hay que revitalizarlo, entonces se inventaron el RAILCOM Plus. Lo que pasa es que por problemas de licencia solo lo tienen ellos. Y entonces lo que hace el RAILCOM Plus, que no deja de ser el RAILCOM, pero son otros comandos, lo que hace es el registro automático de la locomotora. O sea, tú pones la locomotora en la vía, la central, a través del protocolo RAILCOM, el corte en la señal, lee los datos de la locomotora y ya directamente te enseña qué locomotora es y qué funciones puede controlar.
Claro, eso como por problemas de licencia solo es de ellos dos, pues también se ha quedado ahí parado sin progresar mucho. Entonces, últimamente, los fabricantes europeos del VHDM del año pasado pues sacaron su propia extensión del Railcom, lo que llaman DCC-A Meldung, porque estos son hablan el alemán. Y entonces tienen el registro automático. O sea que próximamente veréis centrales y decoders que incorporarán el DCC-A. El DCC-A es simplemente una extensión al Railcom de los fabricantes europeos, pues para hacer el registro automático. De momento creo que solo Cimo lo tiene implementado, entonces pones una máquina de Cimo en una central Cimo y por Railcom te lee, pues eso, las características de la máquina, te da un número y las funciones que puede manejar. Como Cimo también es un tanto especial, también tiene su protocolo aparte. O sea que, pero bueno, esto es lo que os vais a encontrar a partir de ahora. En el mundo Märklin tenemos el MFX. El MFX, que eso lo desarrolló ESU para Märklin en 2004, y ya de serie ya incorporaba lo del registro automático, la programación gráfica, o sea, no se tenía que preocupar uno de las CVs. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay algunas CVs de estos decoders de multiprotocolo que tienen tantas que con la programación gráfica no llegan, se quedan cortas y entonces tienes que venir a morir a programar CVs. Pero bueno, eso es otro tema. Como se pelearon ESU y Märklin, pues en el 2009 ESU renombró a su MFX M4, y eso que lo había inventado él, pero claro, MFX es una marca de Märklin y ESU no podía utilizarla, así que le llama M4, o sea, que es lo mismo. Y más tarde, ya en el 2013, ya Märklin sí que amplió el MFX con nuevas funciones de juego, con, pues eso, cuánto carbón consume la máquina, si es diésel, cuánto gasoil, etc. Y ahí estamos. Para eso sirve el Railcom actualmente. Aparte de la identificación de la locomotora y demás, está en desarrollo. Lleva en desarrollo tiempo. Y si queréis lo dejamos aquí. Hemos acabado el tema de decoders de locomotoras y dejamos decoders de accesorios y demás para una próxima charla. Quería solo apuntar una cosita que, como habéis visto en las explicaciones de Paco, hay muchas cosas que dan muchas opciones, pero que suelen ser propietarias. Es decir, si te metes ahí, te has casado con el fabricante y con sus productos. O sea, Cimo, pues, hace lo mismo, pero con su protocolo. Entonces, hay que tener cuidado porque una compra, una elección que hagas ahora te puede condicionar los siguientes pasos. Tanto como que si es propietario, tienes que seguir la línea de ese fabricante, como si es propietario, el fabricante lo deja de hacer y te has quedado colgado. ¿Vale? Eso es en general en todo el mundillo este. Bien, pues... Manolo, una pregunta. Manolo que quisiera hablar. Adelante. Sí, Paco, por Railcom, en aquellos tiempos de que parecía que iba, bueno, que era rollador y luego, como dices, se ha quedado ahí, se quedó muerto. ¿No se utilizó también para, a ver, cómo lo explico, para la información que iba por RS de Lenz? No, RS de Lenz no, la RS era solo para la detección de la máquina. Ya, pero eso no se canalizaba, no se utilizó el Railcom para... me parece recordar que decíais que teniendo Railcom, pues ya no hacía falta el bus de RS, ¿o estoy yo equivocado? Era una adición. Si tenías el Railcom, entonces ese punto de detección no solo detectabas, sino sabías cuál era. O sea, podía convivir los puntos que solo detectaban si había o no había máquina con el Railcom que te decía la detección y la máquina que estaba. Claro, es verdad. Ahora yo tengo montado el Railcom en la maqueta. Entonces, Manolo, imagínate el tramo de vía con los 3 cortes, parada, frenado, parada, ¿vale? En el rail K. Bueno, pues tú puedes hacer un corte en el rail J de toda la longitud,
y ahí poner el Railcom. Entonces, la locomotora que esté ahí, por un lado te está dando el punto de ocupación, parada, frenada, parada, y además te está dando la información de Railcom. Esto tiene un pequeño detalle, y es que a fecha de hoy 16 puntos de Railcom cuestan unos 100 y poco euros. Entonces, claro, si tienes retroseñalización que te la estás llevando a un programa para que te gestione cosas, no necesitas el Railcom, porque el programa te va a estar diciendo dónde está la locomotora en cada momento. ¿Pero la identifica? La identifica, en los módulos que hay ahora, que el que yo tengo, la identifica en un solo... tiene 16 más el detector global, que llaman. Entonces, el detector global está conectado a un trocito de vía, como si fuera la vía de programación, y cuando ahí pones la máquina, esa sí que te la identifica el train controller y te la pone ahí. Pero en el resto, solo hace el seguimiento. ¿Vale? Entonces, claro, teniendo un programa que te gestiona toda la trazabilidad de los movimientos de la máquina, pues no necesitas Railcom. ¿Qué te ahorras? Que cuando la pones en la máquina, en el programa, le tienes que decir, esta máquina la he puesto aquí en este sentido. Con el Railcom la detecta y la pone. Claro. ¿Te ahorras eso? Nada más. Sí, si vas a utilizar programas de ordenador, como ya desde el principio de los tiempos ya hacen el seguimiento, pues el Railcom, pues la verdad es que tampoco te hace tanta falta. Sí. Te ahorras, pues eso, el decirle inicialmente dónde está cada máquina. En lugar de decirlo tú manualmente, pues cuando pase por un tramo de vía, es esta. Y ya está. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, aquí, Manolo, quisiera hablar, ¿eres tú? No, perdona, pretendía quitarla, me estás oyendo intermitente. Vale. Perdón. Bien, pues si os parece, lo dejamos aquí y buscaremos otra fecha para seguir con la segunda parte y ya pues anunciaremos qué es lo que se va a ver en esa segunda parte. ¿De acuerdo? Esperaremos ansiosos. Pues muchísimas gracias a Paco y a todo el resto de vosotros por haber participado en esta tarde. Muchas gracias, Paco, y salud. Un abrazo a todos. Que vaya bien. Un abrazo a todos. Saludos. Hasta luego.